Bien, en esta oportunidad vamos a realizar la multiplicación de 2563 por 34 con un material que es la yupana. Bien, estas son las unidades: decenas, centenas, unidad de millar y decena de millar. El número 2563 por 34 lo ubicamos de esta manera. En 2563 6 y 3 unidades. Aquí estamos colocando 2 unidades de millar, 5 centenas, 6 decenas y 3 unidades. Multiplicamos por 34, 3 decenas y 4 unidades. Ya, aquí tenemos la multiplicación de 2563 por 34. Ahora multiplicamos las unidades. Primero empezamos multiplicando las unidades y aquí tenemos 4 por 3, cual indica 4 veces 3. Entonces ponemos 4 veces 3, 1, 2, 3. Van una vez, 1, 2, 3. Van dos veces, 1, 2, 3. Van 3 veces y en la última 1, 2, 3. Y ahí tenemos el primer resultado. Ahora multiplicamos por la unidad con la decena. Aquí tenemos 4 por 6, cual indica 4 veces 6. Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tres veces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completamos a 4 veces. Ahora continuamos con la centena, unidad con centena. Tenemos 4 por 5, entonces nos indica 4 veces 5. Colocamos 1, 2, 3, 4, 5. Una vez, 1, 2, 3, 4, 5. Van dos veces, 1, 2, 3, 4, 5. Tres veces, 1, 2, 3, 4, 5, 4 veces. Ahora nos faltaría de 4 por 2, indica 2 veces 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y ahora pasamos con las decenas. Las decenas nos indica 3 veces 3. Multiplicamos 1, 2, 3. Y nos vamos una vez, 1, 2, 3. Dos veces, 1, 2, 3. Completamos. Ahora pasamos decena con decena. 3 por 6. Aquí nos indica 3 veces 6. Aquí colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van dos veces y la última 1, 2, 3, 4, 5, 6. Completamos. Ahora pasamos decenas con centenas, cual nos indica 3 por 5. Entonces nos está diciendo 3 veces 5. 1, 2, 3, 4, 5. Una vez, 1, 2, 3, 4, 5. Dos veces y por último queda 1, 2, 3, 4, 5. Finalmente multiplicamos 3 por 2. Entonces nos está diciendo 3 veces 2. 1, 2. Una vez, 1, 2, dos veces, 1, 2. Completamos a 3 veces. Ahora aquí tenemos ya los resultados y ahora lo que nos falta es sumar. Entonces empezamos a contar. Sumamos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 unidades, entonces equivale a una decena y 2 unidades. Entonces 2 unidades lo colocamos en las unidades y el resto lo quitamos, y una decena lo pasamos a la decena. Y ahora en este lado igual empezamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bien, como tenemos 34, se equivale 34 decenas equivale a 3 centenas y 4 unidades. Las 4 unidades lo colocamos aquí y el resto lo quitamos. 4 unidades, lo colocamos 4 unidades, 3, 4 y 3 decenas lo pasamos a las centenas. Ya. Ahora seguimos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Nos está diciendo 41, 4 unidades de millar y una centena. Entonces ponemos una centena aquí y 4 lo pasamos a las unidades de millar. Bien, ahora de igual manera empezamos a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ya. Como tenemos 27, entonces 2 decenas de millar lo pasamos a este lado y nos quedamos con 7 unidades. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, de igual manera contamos en este lado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ahí obtenemos el resultado. El resultado sería 87.142. Gracias.